Yo les digo en... Listo. Muy buenas noches, queridos hermanos de la Diócesis de Tabasco. Espero que en este día se encuentren muy bien. Bienvenidos a su programa favorito, Enamorado de Jesús, en lo que nuestros hermanos de la Diócesis de México también y de otras partes del mundo se van conectando. Les vamos pidiendo que nos ayuden a compartir este en vivo, que el tema de hoy va a estar muy interesante. Traemos una hermana religiosa, que el tema que vamos a abordar el día de hoy se llama la madurez espiritual. Así que, queridos hermanos, te invitamos a que te quedes hasta el final de este programa para que todos juntos podamos sintonizar, aprender y también adquirir esos conocimientos de cómo llevar una vida plena, de cómo llevar una vida en santidad, pero también agregándole espiritualidad en la madurez. Así que, queridos hermanos, yo te invito en este momento que compartas esta transmisión, que etiquetes a todos tus hermanos de comunidad, que etiquetes a algún hermano, algún familiar, algún conocido, pero también, ¿por qué no? Etiqueta al hermano que Dios pone en este momento en tu corazón, porque seguro este tema les va a encantar. Igual si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar en los comentarios, que de seguro al final la hermana misionera franciscana Margarita te las va a poder responder. Te seguimos diciendo que el tema de hoy va a estar muy interesante, es acerca de la madurez espiritual. Quizá muchas veces te has preguntado, ya llevo 10 años en la renovación carismática o en diferente movimiento o grupo, ¿y será que después de 10 años ya tengo un logro espiritual? ¿Puede alguna persona que apenas lleva 6 meses, un año en la renovación carismática, tener una vida de espiritualidad? ¿Podemos medir la espiritualidad para saber si tenemos ese grado de madurez? Todas esas dudas que quizá en algún momento te has preguntado, hoy van a quedar resueltas con la invitada especial que tenemos para ti. Nuestra invitada del día de hoy es una religiosa franciscana que se llama Margarita Torres Torres. Ella radica en Villahermosa, Tabasco, hace 5 años. Ella es del norte, de la parte de Monterrey, lo cual el día de hoy viene a compartir con nosotros el tema de la madurez espiritual. Así que vamos a invitarla a que en este momento se vaya preparando, para que los vaya saludando y también, ¿por qué no?, para que vayamos aprendiendo un poco acerca de lo que ella hace en su movimiento, porque es misionera franciscana de Cristo Pobre. Así que le damos bienvenida en este día a la hermana Margarita. Bienvenida, hermana. Hermana, no se escucha. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Agradezco la invitación para compartir en este espacio de enamorados de Jesús. Quiera Dios que nuestro corazón sea un corazón enamorado de Él, de tal manera que descubramos el sentido de la vida. Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Y además espera de nosotros que vayamos dando esos pasitos cada vez más adelante hasta que lleguemos a alcanzar la estatura de Él mismo. Tender hacia la perfección es un llamado que Dios nos hace, es algo de lo que compartiremos en este momento tan importante en nuestra vida. Pues que Dios los bendiga y ojalá y podamos aprovechar juntos. Si tuvieran igual a la mano alguna Sagrada Escritura, les aconsejo que se lleguen a ella. Creo que la palabra muy bien iluminará los momentos de reflexión que tendremos ahora. Gloria a Dios. Pues la Diócesis de Tabasco, querida hermana Margarita, le da la bienvenida en este día del programa Enamorado de Jesús. Vamos a recordarle al público que el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la madurez espiritual. La madurez espiritual pues puede llegar a cualquier edad, ya sea niño, joven, adulto, porque gracias a la vida de nuestro Señor Jesucristo y también de esos grandes santos que nos han enseñado que a cualquier edad
podemos alcanzar esa plenitud en la madurez a través de la perseverancia, pues en este día, a través de este tema, vamos a aprender cómo ir caminando de la mano de Dios, pero también con este temón que vamos a abordar con la hermana Margarita, que es la vida espiritual o la madurez espiritual. Antes de comenzar, pues queridos hermanos, les seguimos pidiendo que sigan compartiendo esta transmisión, que etiqueten a sus hermanos de comunidad, a sus coordinadores, a sus ovejas, para que ellos, igual que van iniciando este camino, pues puedan irse encontrando con el verdadero amor. Así que pues, querida hermana, antes de comenzar, nos gustaría poder hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que fluya en ese momento. Y pues vamos a comenzar diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, queridos hermanos, en este día yo les quiero pedir que cierren sus ojos, que se imaginen todo lo bueno que han pasado en esta semana, también, ¿por qué no?, lo malo. Pero lo importante en este día es reconocer de que tenemos un Dios maravilloso y que en este momento Él está llegando al lugar donde estemos. Quizá estás en tu cuarto, en tu recámara, en el patio, en tu trabajo, pero en el lugar donde estés, ahí se va a manifestar Dios. Pidamos la presencia de ese Espíritu Santo para que se derrame en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra persona. Si ya eres oveja o ya eres pastor, que se derrame en este momento ese Espíritu Santo. Pero también, querido hermano, yo te invito a que en este momento pues podamos orar y pedirle al Espíritu Santo por la hermana Margarita, para que en este momento sea dócil, que todas las palabras que ella diga sean de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabemos que este momento, estas palabras que nos van a llegar hasta donde estemos, van a ser directas al corazón, y también pues nuestro Padre Dios ya la tenía descritas. Así que pedimos esos dones, esos carismas, para que el Espíritu Santo sea el que derrame su fuerza y su amor en la hermana, en su vocación, en su ministerio, para que todos los días de su vida siga diciendo sí a ese llamado del amor con Dios. Le pedimos a María Santísima en este día que la cubra con su manto protector, que cubra toda la diócesis de Tabasco, todo el mundo entero, que interceda por la hermana, por su vocación, por ese llamado, para que así como María le dijo sí a la voluntad de Dios todos los días, ella igual lo siga diciendo todos los días de su vida y se sigue enamorando todos los días del amado. Así que yo los invito a que digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahora sí, queridos hermanos, los dejamos con la hermana Margarita, es franciscana. Les recordamos el tema, la madurez espiritual, para que juntos pues aprendamos en este día este tema que la hermana nos tiene preparado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y compartir este espacio es también recordar un poco de esos primeros pasos que empiezo yo a dar, y dijéramos que soy hija de renovación. Ahí crecí, allí fui madurando. En realidad era una joven madura por la gracia de Dios. Creo que por eso cuando recibía la invitación me hizo recordar esos momentos hermosos en los que inicia mi proceso de camino espiritual. Lo comparto con ustedes con mucho gusto, este tema titulado Madurez Espiritual. La madurez espiritual es un concepto generalmente utilizado, sobre todo en el ámbito de la botánica. Nosotros con frecuencia escuchamos, sobre todo aquí en el estado que es tan rico en vegetación, en árboles frutales, en ricos mangos. Escucho términos como, por ejemplo, todavía no está maduro, ya está maduro o ya se pasó de maduro. Y otro que para mí es novedoso, el término sazón.
pero creo que Dios nos quiere maduros, ¿verdad? Y dijéramos que la madurez también va a ser para nosotros un signo o una manifestación de perfección, ¿verdad? Podemos asemejar el término madurez también con el término perfección, ¿verdad? Entonces, nos ubicamos ya no en el arbolito, ahora ese arbolito del que se espera que dé fruto, pues soy precisamente yo. Empezamos de esta manera. Ustedes podrán tener la oportunidad de irse acercando también a la Sagrada Escritura, que nos ayudará a ir conociendo más acerca de la madurez espiritual. Les decía, perfección, plenitud, entrega, tienen mucho que ver con esto que llamamos madurez espiritual. El término madurez también nos remite a una vida que inicia, y nosotros podríamos ubicarnos precisamente en un árbol, sí, que va creciendo, y nos encontramos, miren aquí, curiosamente, alguna vez vi una imagen donde estaba un tomatito, uno verde y otro rojito. Es decir, le decía uno al otro, eres un inmaduro. Espero que no se diga de cada uno de nosotros. Todo lo que tiene vida, está llamado a crecer. Y nosotros hemos recibido la vida de Jesús, una vida y vida en abundancia, así como nos lo menciona el evangelista San Juan en el capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Toda vida tiende a crecer. Dios nos llama a crecer. Y también la vida de gracia, la vida de santidad tiene que ir creciendo. No puede quedarse solamente como un germen, como una semilla. Tiene que llegar a crecer. La madurez espiritual no es instantánea ni automática, es un desarrollo gradual, es un desarrollo progresivo que toma el resto de la vida, y tampoco puede decir, oh, ya soy muy maduro. No, puede ser que en ocasiones nos comportemos también con actitudes de inmadurez, pero se espera que tengamos esta madurez espiritual, sobre todo con el paso de los años. Aquellos jóvenes que están siguiendo su proceso de crecimiento, que son ovejas, pastoreados por otros, ¿qué se espera de ellos? Pues precisamente que tengan esta madurez espiritual. Para esto es importante, antes de hablar de madurez espiritual, considerar el aspecto humano. No se puede hablar de madurez espiritual si no se tiene también una madurez humana. Por eso hemos de prestar atención de que nosotros no solo somos cuerpo y alma, también somos espíritu, o no solo somos cuerpo, somos alma y espíritu. Es una unidad integral como Dios nos ha creado. Y en esta alma, Dios nos ha regalado unas potencialidades, unas potencias. De hecho, así lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo nos vamos asemejando a Dios? Hemos sido creados a imagen y semejanza suya, con inteligencia, con voluntad, con emotividad. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta por la experiencia que tenemos que muchas veces lo que se educa es la inteligencia, sobre todo en ámbitos de escuela, de educación en general. Se presta atención a ir conociendo diferentes aspectos de la vida. Sin embargo, no es solamente la inteligencia la que debe cultivarse. Toda persona debe cultivar ciertamente la inteligencia, pero tampoco puede quedar de lado la voluntad, porque con la voluntad se va fortaleciendo esa capacidad de decidir. Con la voluntad nos vamos haciendo más libres porque sabemos utilizarla adecuadamente,
Incluso podemos también hacer el ejercicio del discernimiento inteligentemente y al mismo tiempo llevar a la práctica gracias a la voluntad que Dios nos ha regalado. No hay otra criatura que pueda tener voluntad, sino solamente aquel que ha sido creado por Dios como persona. La persona creada a imagen y semejanza suya también posee la llamada emotividad, y resulta que muchas veces no se educa en las emociones y en ocasiones no sabemos qué hacer con ellas. O sea, no hay un control de emociones porque nuestra formación humana es aún muy pobre. Entonces, necesitamos así como que trabajar los diversos aspectos o las diversas potencias que les menciono para hablar de una personalidad madura humanamente hablando. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertamente los padres espirituales nos van a decir que la gracia supone la naturaleza. Esta es una naturaleza hermosa que Dios nos ha regalado, pues hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Entonces, hemos de tener en cuenta estas potencias y revisar qué tanto hemos trabajado para que nuestra formación humana sea realmente una formación sólida. Quizás alguien esté más necesitado de trabajar aspectos para crecer o bien de la emotividad. En esta emotividad también puede centrarse lo que llamamos la capacidad de amar. O sea, el ser humano ha sido dotado con esa bonita capacidad, la capacidad de amar, pero también de dejarse amar. Y hay un Dios que nos ama de manera especial, que nos ha amado desde toda la eternidad y que le da sentido a la vida de toda persona. San Pedro les decía a sus lectores o a aquellos a quienes escribía de su carta: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Ciertamente que en un principio, cuando empezamos a este camino de vida espiritual, pues sí estamos requiriendo así como que un alimento no tan sólido, y poco a poco el Señor nos va llevando hasta que va formando en nosotros una personalidad madura. Me encanta también la postura del autor de la carta a los hebreos, donde dice que la palabra de Dios contiene leche para los cristianos inmaduros y un alimento sólido para los que han alcanzado la madurez. Lo pueden ustedes consultar en Hebreos 5, del 12 al 14. Dice lo siguiente: ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Es un texto bellísimo esta carta a los hebreos, y en cierto modo también una especie de reclamo. Se espera que nosotros tengamos ya una cierta estatura, de tal manera que vayamos cada día pareciéndonos más a nuestro amado Maestro, a Jesucristo. Y sin embargo, como en algún otro momento San Pablo les reclamará a los Gálatas, no sé qué les pasa, han empezado bien y ahora miren cómo se encuentran. Entonces, de alguna forma también aquí aparece ese espacio o ese reclamo cuando le dice, bueno, es que ya después de tanto tiempo se esperaría que ustedes fueran maestros de espiritualidad, que estuvieran ya maduros, y sin embargo todavía están necesitando la leche como aquellos que empiezan a dar los primeros pasos en vida espiritual. En realidad, debemos ir preparando nuestro corazón para que el alimento sólido también
sea nuestro propio alimento. La vida espiritual empieza de alguna forma también en el día de nuestro bautismo. Es hermoso para quienes tienen oportunidad de asistir al rito del bautismo, ¿verdad? O sea, nacemos a una vida nueva y al mismo tiempo recibimos una serie de dones fabulosos. Por ejemplo, podemos hablar también de las virtudes teologales o podemos hablar de la fe. El sacerdote pregunta, ¿qué le piden, qué piden a la iglesia o qué piden para su hijo? Y las personas suelen responder el bautismo o la fe, la vida eterna. Pues allí precisamente en ese sacramento se nos regala la vida nueva y se nos regala así como la semillita de la fe, pero no se puede quedar eternamente en semillita. Esa semillita también tiene que ser debidamente cuidada, debidamente abonada, etcétera. ¿Para qué? Para que pueda ir dándose el verdadero crecimiento. ¿Quién nos ayuda en esta tarea? ¿Quién es el encargado de esta tarea también? Con nosotros, pues el Espíritu Santo que recibimos en plenitud precisamente en el día de nuestra confirmación, pero que se alimenta a sí mismo esta vida espiritual con Eucaristía. O sea, tenemos todos los medios a nuestro alcance para no quedarnos siempre en infantes espirituales. Si somos bautizados de niños, ciertamente que por eso el compromiso de los papás y padrinos es ayudar a que la fe, a que la vida espiritual vaya creciendo. De hecho, en la familia es donde se va a dar también pues esta gracia de encontrarla, como lo mencionarán algunos, como un santuario donde se educa en la fe. Un santuario, una casa de Dios, una iglesia doméstica, donde se enseña al pequeño a orar, ¿verdad? Entonces, tenemos así que en la familia se aprende a vivir la fe. Me encantan imágenes como aquellas en las que uno va al Santísimo y te encuentras a una mamá y a su lado está el pequeño y la postura que tenga la mamá es la postura del pequeño, ¿verdad? Entonces, así como que el niño aprende de los mayores, ¿verdad? Aprende no solamente a orar, esa actitud filial para con Dios, aprende muchas cosas. Allí es campo de sociabilidad, allí se aprende a relacionar uno con los demás. Una persona madura se sabe relacionar también con los demás. Entonces, aprendemos, no sé, somos formados no solo en la fe, también en valores, y crecemos en muchos aspectos en la familia. Creo que es un momento también muy propicio para que si tienes a alguien cerca de los miembros de tu familia, especialmente a tus padres, les puedas decir gracias papá o gracias mamá o gracias hermano, porque me han ido ayudando también a crecer. No solamente han cuidado de mi vida humana, han cuidado también de mi vida espiritual, de tal manera que soy lo que soy en este momento por gracia de Dios, pero también porque cuento con el apoyo de cada uno de ustedes. Entonces, allí en la familia se aprende a vivir la fe. Imágenes como las que le comento me vienen a la mente porque tuve la oportunidad de estar como unos 10, 15 años en una estancia infantil. Créanme que allí aprendemos de cómo el niño es muy sensible a lo espiritual y que si se educa la espiritualidad en el infante, podemos nosotros a futuro tener personalidades maduras, humana y cristianamente hablando. Se atendió por parte de una de las hermanas y llegado el momento en el que visitaban el Santísimo a eso del mediodía,
se dirigieron a la capilla y uno de los pequeños de escasos 3 años empezó a dirigir la oración. Y en un momento dado invitó a todos, dijo, todos postrados. Y allá estaban todos postrados. Después preguntamos a la chica que atendía el grupo, que si se postraban, solían hacer eso. Y dice, no. O sea, como que la misma moción del espíritu te mueve a realizar gestos de reconocimiento de Dios. Y creo que si hablamos de madurez espiritual, significa también hablar de reconocimiento de Dios. O sea, una persona madura sabe también darle su lugar a Dios, reconocer el paso de Dios en su vida y no negarlo, como en muchas ocasiones pasa. También me tocó compartir con chicos universitarios como 14 años y bueno, generalmente hay manifestaciones de fe muy hermosas, pero también puede haber otros momentos en que se niega la fe o se esconde la fe. ¿Qué significa eso? Pues que hablamos de cristianos inmaduros, de personas inmaduras, porque si tuvieran la suficiente madurez, sabrían que Dios no se esconde. Al contrario, es un Dios que acompaña y que le da sentido a la vida de toda persona. Tratamos en primer lugar la cuestión humana porque decíamos que no puede separarse de la madurez espiritual. La vida espiritual o la vida en el espíritu debe de cuidarse, de irse fortaleciendo, de irse formando. Decíamos que en la familia es donde se aprende a rezar y donde se reciben las primeras catequesis. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el que le hayan dicho junta tus manitas o vamos rezándole al ángel de la guarda o vamos dirigiéndonos a papá Diosito? En días pasados me encontraba en una de las tiendas grandes y un pequeñito como de 2 años gritaba desde este carrito donde lo llevaban, mamita María, y en realidad pues estaba dirigiendo a mi persona, ¿verdad? Entonces, es la experiencia que ellos tienen de encontrarse con Dios a temprana edad. Hay una piedad filial para con nuestros padres y una piedad filial para con Dios. Como la piedad va unida a los afectos y sobre todo al amor, y el amor es la base de las relaciones familiares. En la familia, por lo tanto, se aprende a vivir con los demás y se aprende a vivir junto a los demás. Una experiencia de vida espiritual o un punto de partida también en este caminito espiritual es el llamado querigma. Quienes hemos tenido oportunidad o quienes tengan oportunidad también de acercarse cuando son invitados a vivir este querigma, es una experiencia sumamente maravillosa. ¿Por qué? Porque descubrirse amado por Dios es lo más bonito que te puede pasar. Amado por Dios, porque entonces te das cuenta de que también a tu lado hay alguien que también es amado por Él, ¿verdad? Entonces, dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a darte cuenta de que los demás existen. Entonces, ese amor incondicional que nos es anunciado en el querigma nos permite reavivar o tener ese encuentro personal con Jesús y consecuentemente pues se da el paso a la conversión, al discipulado, a la comunión, a la misión, de acuerdo con el itinerario que nos fue presentado también por Aparecida o la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el año 2007. Todo un capítulo está dedicado a la formación de los discípulos misioneros. Y dijéramos que también el hecho de hablar de una persona madura, pues implica hablar de un proceso o de un itinerario formativo.
Este proceso de formación de los discípulos misioneros tiene varios pasos. El primero que se menciona es el encuentro con Jesucristo. Si nos acercamos a los evangelios, nos damos cuenta de cómo el encontrarse con Jesús cambia la vida de muchas personas. Podemos encontrar a un Zaqueo que saqueaba. Tenía él, pues, un cargo que de repente, pues, le permitía, no sé, caer en la deshonestidad. Y sin embargo, al encuentro con Jesucristo se da precisamente ese segundo momento que es la conversión y el querer hacer las cosas de manera diferente. A los que he defraudado les voy a dar la mitad de mis bienes y 4 veces más les voy a devolver a los que le he robado. Reconoce su propia situación porque se encuentra con el Maestro. Y después se convierte también en un discípulo, en aquel que va asimilando las actitudes de su Maestro. Y lógicamente no quiere separarse de él porque se da ese proceso de comunión, ¿verdad? Y querer vivir continuamente disfrutando de él, gozando de su presencia hermosa. Y luego también la parte de la misión, ¿verdad? O sea, es todo un proceso que nos habla precisamente de madurez. Un cristiano, un discípulo maduro, presenta también estas condiciones. Y así nos podríamos pasar revisando diferentes textos que nos hablan del encuentro. Me encanta la mirada de Jesús cuando se dirige a Mateo y un simple sígueme, deja todo y lo sigue. Entonces, encontrarse con él es un cambiar de vida y empezar un itinerario diferente a como se viene llevando. El querigma no es solo una etapa, es un hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Y por la conversión se da esa respuesta inicial de quien ha escuchado también al Señor, y por la acción del Espíritu se decide a ser su amigo, a ir tras él. La persona madura constantemente en el conocimiento y amor y seguimiento de Jesús Maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina en ese momento de discipulado. Para ese paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen esa conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. No puede haber, por otra parte, vida cristiana sin una comunidad, sin que tengas también un pastorcito que pueda cuidar de ti, oveja. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna, solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar la vida del Espíritu. Como pueden darse cuenta, me parece que los obispos también se centraron en esto que nosotros reflexionamos en este momento de una madurez espiritual. Y para que haya esta madurez espiritual, pues hemos de cuidar el proceso formativo de los discípulos misioneros. La misión es inseparable del discipulado. Incluso podríamos decir que nadie puede comprometerse a la misión si antes no ha tenido también esta experiencia de discipulado, ¿verdad? Entonces,
Ser discípulo es al mismo tiempo ser misionero. Y para que seamos también misioneros, pues necesitamos haber crecido un poquito más y que no se nos haga el reclamo que aparece en la carta a los hebreos. Ya deberían ser maestros de espiritualidad y sin embargo nos encontramos en la misma situación o como si estuviéramos apenas empezando. Y algunas de las cuestiones que también los obispos tratan con respecto a ese proceso formativo que nos ayuda en nuestra madurez son las diferentes dimensiones formativas. Me resultan familiares porque tengo la oportunidad también de acompañar a los seminaristas en curso introductoria en su formación académica. Comparto por ahí algunas materias con ellos. Y precisamente toda la formación pues tiene consideradas estas diferentes dimensiones. Aunque trabajamos la parte académica, no olvidamos en ningún momento ninguna otra de las dimensiones porque tiene que verse de manera integral. El joven está creciendo también humana y comunitariamente, espiritualmente, intelectualmente, pastoralmente, ¿verdad? Entonces, son las dimensiones que no deben faltar en ningún momento de nuestra vida. Incluso podríamos preguntarnos, o allí también en familia, ¿verdad? Revisar cómo andan también estas dimensiones en mi vida de familia o en mi vida personal, ¿verdad? O sea, mi formación humana y comunitaria, mi formación espiritual, intelectual, pastoral y compromiso misionero. Me detengo un poquito en lo que es la dimensión humana, porque tiende a acompañar procesos de formación que llevan a asumir la propia historia y a sanarla, en orden a volverse capaces de vivir como cristianos en un mundo plural, con equilibrio, fortaleza, serenidad y libertad interior. Y como lo mencionábamos al principio, sobre esta dimensión humana comunitaria se va también construyendo la dimensión espiritual. Esta es una dimensión formativa que funda el ser cristiano en la experiencia de Dios manifestado en Jesús y que lo conduce por el Espíritu a través de los senderos de una maduración profunda. Por medio de los diversos carismas se arraiga la persona en el camino de vida y de servicio propuesto por Cristo con un estilo personal. Permite adherirse de corazón por la fe, como la Virgen María, a los caminos gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos de nuestro Maestro. En la dimensión intelectual también tenemos la oportunidad de profundizar más en nuestra fe. Por eso también la importancia de la formación intelectual, para que en un momento dado ese auténtico camino cristiano que llena de alegría y de esperanza el corazón y nos mueve a anunciar a Cristo de manera constante en nuestra vida y en nuestro ambiente. Evangelii Nunciandi número 19 dice que llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo se da cuando nos vamos identificando profundamente con Él y con su misión. Este es un camino largo que requiere de caminos muy diversificados. Nos detenemos en este momento en un texto que también es muy hermoso y que me gustaría lo tuviesen a la mano. Es un texto del evangelista San Juan. Es San Juan considerado como el evangelista místico, ¿verdad? Nos hace regalos de altura. Pudiéramos quedarnos con solo el evangelio y no terminaríamos de profundizar en él. En este evangelio del capítulo 15 descubriremos a Jesús como la vid y nosotros nos descubriremos como sarmientos. Y volvemos también
alegoría del arbolito. La madurez espiritual conlleva el valor y la exigencia de vivir unidos. ¿A quién? A Jesucristo. La unión con el Señor Jesús, fundada en el bautismo y alimentada en la Eucaristía, exige que sea expresada en la vida de cada día. La comunión íntima con la Santísima Trinidad, o sea, la vida nueva de la gracia que hace hijos de Dios, constituye la novedad del creyente, una novedad que abarca el ser y el actuar de toda persona. Constituye el misterio de la existencia cristiana que está bajo el influjo del Espíritu. Jesús nos ha enseñado este maravilloso contenido de la vida cristiana, que es también el centro de la vida espiritual. Vamos a escuchar y a seguir esta parte del Evangelio, el capítulo 15, versículos 1 y siguientes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto la limpia para que dé más fruto. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y nosotros estamos dando frutos? Y si estamos dando fruto, ¿qué tipo de fruto estamos dando? Porque, como dice este versículo 2, toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Quiera Dios que seamos de estos que damos fruto y que seamos también limpiados por Él. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les ha sido anunciada, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Hablar de madurez es hablar también de permanecer en Él. Quienes han vivido este caminar de querigma y de crecimiento evangelizador podrán darse cuenta de que también en algún momento les hablaron de permanecer, pertenecer, perseverar. Esto es sumamente importante para que nuestro crecimiento vaya siendo cada vez más sólido. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Hemos de mantenernos unidos a Él. Y esto nos habla precisamente de comunión. Por lo tanto, madurez espiritual es también sinónimo de comunión con Dios. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se secan, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen fruto abundante. Entonces pasan a ser discípulos míos. ¿Cómo darle gloria a Dios? Le damos precisamente también gloria a Dios cuando vamos creciendo espiritualmente, cuando vamos madurando. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran. Entonces, hemos de pedirle al Señor que nos ayude para ir también creciendo en vida espiritual. La carta a los Efesios también nos presenta, si tienen ustedes por ahí su Sagrada Escritura, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, también es un texto muy, muy bello, que nos habla precisamente de progresar hacia el hombre perfecto. Y empieza de esta manera. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes,
amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Por lo tanto, son 3 virtudes que nos ayudan a vivir de manera digna el llamamiento recibido: humildad, mansedumbre, paciencia. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Y cuando alguien anda buscando guerra, alguien anda buscando pleito, no hablamos de madurez espiritual, sino de inmadurez. El versículo 13 de este capítulo 4 de la carta a los Efesios nos va a decir: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos al hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más y más para alcanzar a aquel que es la cabeza, a aquel que es nuestra cabeza, que es Cristo. Benedicto XVI llegó a decir en algún momento, en el 2010, la plena madurez de la persona, su estabilidad interior, tienen el fundamento en la relación con Dios, relación que pasa por el encuentro de Cristo. Y Santa Teresa de Ávila tiene una frase que nos ayuda a reflexionar. Dice que no avanzar es retroceder. Por lo tanto, hemos de proponernos siempre ir más y más y más hacia adelante, ¿verdad? Nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual no puede quedarse ahí solamente, sino que tiene que ir avanzando. Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible, dirá Francisco de Asís. Hay algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar en este ámbito de madurez, ¿verdad? De madurar espiritualmente. Según Arintero, nos sugiere oración, la vida de sacramentos, ejercicio de virtudes, servicio, que es muy importante, y devoción y piedad en el sentido de ir presentándole a nuestro Dios las flores más hermosas que podamos irle ofreciendo. Algo que también me parece que puede ayudarnos a ir concretando este proceso de maduración es lo que llamamos santidad. Si asemejábamos la palabra madurez espiritual con plenitud, la podemos con razón decir también que sería santidad. Y el Papa Francisco nos regala algunas orientaciones en la encíclica sobre la santidad. Aquí tenemos, por ejemplo, en ese capítulo 4 que nos habla acerca de notas de la santidad. Y la primera nota a la que hace referencia es aguante, paciencia, mansedumbre. Aguantar, ser pacientes, ser mansos, y como Él es manso y humilde de corazón, es un llamado para todo aquel que transita este caminar espiritual. Esta primera nota es estar centrado firme en torno a Dios que ama y que sostiene. La segunda nota es una nota muy importante. Dijéramos que una persona madura, ¿en qué se le nota? Pues que es una persona alegre, que tiene sentido del humor, no como aquellos que están siempre malhumorados o que a nada le encuentran sentido en la vida, o que ves a tu hermano que está con mucho ánimo queriendo proyectar algo y buscas la forma de desanimarlo, de decir no se puede. Pues ese tipo de actitudes no son actitudes maduras, sino más bien aquel que presenta alegría
y sentido del humor. Una tercera nota de santidad, dice el Papa Francisco, es la audacia y el fervor, la llamada parresía. Así como que con un ímpetu que yo quiero compartir el Evangelio, yo quiero compartir la buena nueva, la buena noticia de que Dios me ama y que también a ti, hermano, te ama. Entonces, estar comprometido con la misión evangelizadora es propia también de una persona madura, de una persona santa. Pero también esta madurez y esta santidad no se alcanzan de manera individual. Nadie puede salvarse solo. Estamos llamados a salvarnos también en comunidad y a crecer y a madurar en comunidad. Por eso la importancia de que también pertenezcamos a algún movimiento, grupo, asociación que nos ayude para ir creciendo en nuestra fe. Y por otra parte, también es importante mantenernos en constante oración. El que no ora, pues fácilmente es tentado y fácilmente da pasos hacia atrás y no hacia adelante. De hecho, estaba leyendo una reflexión precisamente en la Sagrada Escritura, dice, hay diferentes etapas en el desarrollo de la fe. No se puede volver a dar los primeros pasos. Formar parte de la iglesia durante años sin que progrese nuestra fe y nuestra experiencia de Dios es envejecer y hacerse incapaces de progresar. Tenemos asimismo algunos signos de inmadurez o de infancia o de infantilismo espiritual. ¿Cuáles son estos? Una incapacidad de aceptar el Evangelio en su totalidad de contenido y exigencias, así como que ciertas exigencias nos cuesta también aceptarlas, ¿verdad? Entonces, esa incapacidad de aceptar la totalidad del Evangelio, de comprometerme plenamente con el amado, es ya una llamada de atención. Y el dejarse mover por la carne y no por el espíritu es un signo de inmadurez espiritual. O el que se cree sabio, conocedor de los caminos y secretos de Dios y que no necesita que nadie le enseñe nada. La autosuficiencia y presunción del que cree demasiado en sus propias fuerzas y no reconoce que todo es don de Dios. La afectividad centrada en uno mismo en vez de estar para el otro. Decíamos, cuando el fruto está maduro, fácilmente se da. La inestabilidad y la volubilidad de una fe no anclada sólidamente en el Evangelio también nos habla de inmadurez. Es importante que nos despidamos. Creo que ha llegado el momento de llevar a la práctica lo que podamos llevar a la práctica para poder crecer más y más en el Señor. Gloria a Dios, hermana. La verdad que este tema ha sido de gran bendición para todos los que lo acaban de escuchar, los que los van a escuchar en su momento, porque como bien lo decíamos al inicio, la palabra madurez espiritual quizá no se pueda medir o no hay algún instrumento para medir la espiritualidad, pero sí nos dan ciertos signos, ciertas medidas para que nosotros a cualquier edad todo eso lo tomemos de instrumento para irnos alimentando y seguir creciendo en la fe. Como bien lo decía usted en una de las citas bíblicas, ir haciendo esos frutos en abundancia, todas esas semillas que Dios nos regala, irlos sembrando para que luego den a florecer en los ámbitos de nuestra vida. Y como buena franciscana, ahí nos comentaba usted en el tema de que hay que empezar haciendo lo bueno para terminar haciendo lo que en realidad nos guste de acuerdo a la mano de Dios.
Así que pues, querida hermana, le agradecemos por haber estado en este programa de Enamorado de Jesús. No sé si nos quiera decir algún mensaje para todos los que estuvieron aquí este día antes de que terminemos el día de hoy el programa. Bueno, enamorados de Jesús debemos de permanecer en todo momento para que la vida tenga sentido. ¿Saben qué le pedí yo al Señor el día de mi consagración? Que me ayudara a vivir cada día como si fuera el día en que le di mi respuesta, el día en que le dije sí, en ese día en que estaba hincadita haciendo mi profesión religiosa. Yo creo que también el día de hoy es una invitación a decirle sí al Señor en todo momento y recordar que los procesos de maduración implican también que a veces duele la cortadita, ¿sí? Entonces nos poda el Señor, pero nos poda para que sigamos creciendo y también para que sigamos dando fruto y fruto en abundancia. Gloria a Dios. A la vocación en la que nos encontremos, pues cada uno de nosotros todos los días le debe decir un sí a Dios. Y a través de ese sí, aunque duela el camino, pues al final pues vamos a encontrar a ese amado que es Jesús, que todos los días siempre nos está acompañando. Y bueno, para terminar, hermana Margarita, no sé si nos quiere hacer el favor de cerrar con una pequeña oración. Por supuesto, lo quiero hacer también de la mano de María, porque ella cuidó también de este proceso de maduración del Hijo de Dios, ¿verdad? Decimos, Madre del silencio y de la humildad, tú vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del misterio del Señor. Eres disponibilidad y receptividad, eres fecundidad y plenitud. Eres atención y solicitud por los hermanos. Estás vestida de fortaleza. En ti resplandece la madurez humana y la elegancia espiritual. Eres señora de ti misma antes de ser señora nuestra. No existe dispersión en ti. En un acto libre y total, tu alma, toda inmóvil, está paralizada e identificada con el Señor. Estás dentro de Dios y Dios dentro de ti. El misterio total te envuelve y te penetra, te posee, ocupa e integra todo tu ser. Parece que todo quedó paralizado en ti, todo se identificó contigo, el tiempo, el espacio, la palabra, la música, el silencio, la mujer, Dios. Todo quedó asumido en ti y divinizado. Jamás se vio estampa humana de tanta dulzura, ni se volverá a ver en la tierra mujer tan inefablemente evocadora. Sin embargo, tu silencio no es ausencia, sino presencia. Estás abismada en el Señor y al mismo tiempo atenta a los hermanos como en Caná. Pedimos, Madre Santísima, que a cada una de las familias, de las personas que tendrá oportunidad de escuchar esta reflexión, le acompañes tú y pidas al Hijo de Dios por el vino que puede estar faltando a cada persona, a cada hogar. El vino de la alegría, de la paz, de la felicidad, de la salud, lo que la familia, la persona necesite. A Jesús por María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad que le agradecemos en el nombre de la diócesis de Tabasco, igual en nombre de Dios, por habernos acompañado en este programa Enamorado de Jesús. La verdad que el tema fue muy interesante. Esperemos que las personas que lo hayan escuchado o lo van a sintonizar después puedan como que acatar esos signos que por parte de la renovación o de otro movimiento ya existen, como es la oración, la palabra de Dios, confesión, sacramentos, etcétera. Pero también nos recalcaba algo muy importante la hermana, que creo que hay que resaltar, aunque sea ahí al final, de que ver nuestra vida humana, cómo estamos humanamente y así conjugar todo con la vida espiritual y la vida humana con las actividades que hacemos todos los días. Así que pues hermanos, tenemos un trabajo muy importante por realizar, examinarnos y ver en qué hemos estado fallando en la Dios, en nuestra persona también,
para que así podamos dar esos frutos y ser esos trabajadores para el Señor. Y bueno, queridos hermanos, recuerda que siempre estamos en tu programa favorito, Enamorado de Jesús. Les agradecemos nuevamente a la hermana Margarita por haber estado acompañándonos el día de hoy. Y como se despiden los franciscanos, pues paz y bien para todos. Paz y Gloria a bien. Dios. Gloria a Dios.